Muy buenas tardes. En el marco de la sexta jornada de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada C3-246, Los derechos de la sustentabilidad, desafíos para el reconocimiento y efectividad de nuevos derechos emergentes en el Antropoceno. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor y les recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con el doctor Carlos Peralta Montero, quien es postdoctor en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil, bajo el programa de becas del CNPq-PDJ. Es también postdoctor en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ, Brasil, donde obtuvo el premio CAPES a la excelencia académica y además es doctor en Derecho Público por esta misma. Sin más, el tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy esta nueva jornada del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esperando que se encuentren muy bien. En primer lugar, me gustaría mucho saludar a todo el personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la persona del señor director, el doctor Gustavo Chang. Saludar también a la señora decana, en fin, a todos los colegas investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, saludar al personal administrativo y a los asistentes estudiantiles que hacen posible la realización de esta sexta jornada del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo quisiera compartirles, si me lo permiten, una presentación de PowerPoint que preparé para la noche del día de hoy. Por favor, les agradecería si me dicen si la pueden ver bien. Sí, sí la podemos ver. Muy bien, muchas gracias. Entonces, reiterando mi saludo a todos los que están presentes el día de hoy. También saludar al profesor André Cambronero, quien hizo su exposición a las 4:30 de la tarde, presentando su proyecto de investigación. Yo quisiera compartirles en estos minutos que tenemos el día de hoy, en esta hora que tenemos para esta conversación, unas breves reflexiones sobre el proyecto C3246, inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el segundo semestre del 2023, el cual se titula Los derechos de la sustentabilidad, desafíos para el reconocimiento y efectividad de nuevos derechos emergentes en el antropoceno. Entonces, la conversación que vamos a tener el día de hoy va a pasar, en primer lugar, de manera rápida, por cuestiones de carácter metodológico. El proyecto interpreta fenómenos emergentes, fenómenos que son características de la crisis ambiental y que consecuentemente tiene un enfoque cualitativo, ¿verdad? Como en otras oportunidades se indicó con más profundidad. En esta oportunidad lo haremos de manera más rápida porque ya tenemos la investigación en su segundo año. Entonces vamos a decir que el enfoque cualitativo que adopta la investigación además fue estructurado a partir de un método histórico, en el tanto pasa por un recorrido sobre cómo el derecho ambiental, el derecho ecológico ha ido a lo largo del tiempo, principalmente a partir de la década de los 70 del siglo XX, ha ido paulatinamente ganando fuerza en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito jurídico, pero todavía con importantes desafíos. Al mismo tiempo, el método histórico es complementado por un método dialéctico de constante diálogo entre lo que sería la crisis ambiental que exige derechos ambientales de una posmodernidad o que algunos llaman derechos de una cuarta generación, y por otro lado los clásicos derechos que todavía de alguna u otra manera no quieren ceder o no quieren ceder espacio ante los problemas ambientales que caracterizan nuestra época. También evidentemente se parte de un método deductivo donde la investigación analizó principios generales del derecho ambiental, teorías que vienen a promover, a propiciar la discusión y el debate de derechos emergentes para poder llegar después al estudio específico de casos y a propuestas concretas sobre qué sería el reconocimiento
de esos derechos. En cuanto a los niveles de la investigación tiene un carácter descriptivo, ¿verdad? De la mano con el método histórico que fue eh, introducido cuando se habla de los derechos ambientales. Tiene además un nivel explicativo, en el tanto, por ejemplo, explica cuáles han sido las características a lo largo de la historia sobre la idea originaria de desarrollo sostenible y cómo hoy se habla que ese concepto que ha orientado las discusiones ambientales podría abrirse para lo que se llama sustentabilidad ambiental fuerte. Entonces también tiene un carácter explicativo y tiene un carácter exploratorio en la medida que propone que las tres dimensiones o las tres generaciones de derechos humanos que han caracterizado principalmente a nuestra sociedad de la segunda modernidad en el periodo o Segunda Guerra Mundial, exigen una reevaluación, exigen un nuevo contexto y exigen del derecho al reconocimiento pues, de nuevas figuras, de nuevas ficciones que permitan lidiar con los problemas actuales. Evidentemente, eso también nos lleva a que nuestra investigación tiene un carácter no experimental, ¿verdad? Fundamentalmente una investigación que recorre a partir de las epistemologías del derecho ambiental, a partir de la hermenéutica jurídica ambiental moderna, propuestas que lo que pretenden es, a través de un paradigma de complejidad, realizar un enfoque, por decirlo así, más sistémico, más holístico de la crisis ambiental, de tal manera que podamos eventualmente vislumbrar en el mediano plazo lo que podríamos llamar de un estado ecológico de derecho. El equipo de investigación en realidad es un equipo compuesto por colegas de diferentes latitudes, liderado por mi persona desde el inicio, que ha contado con una colaboración bastante consistente a lo largo del tiempo de estudiantes de la Facultad de Derecho, de asistentes de la Facultad de Derecho, como es el caso de Marisol Chinchilla y Miguel Blanco. Además, el proyecto tiene una intensa cooperación internacional, principalmente con grupos de pesquisa, grupos de investigación en Derecho Internacional, Constitucional y Ambiental de Brasil, lugar donde yo realicé mis estudios de doctorado y postdoctorado, tal y como Diana lo manifestó anteriormente. Teniendo en cuenta ese preámbulo metodológico bastante sucinto, la conversación que hoy vamos a tener está estructurada en tres momentos y está estructurada teniendo en cuenta también los conceptos metodológicos expuestos a partir de un paradigma de complejidad. En el primer momento vamos a referirnos de manera breve al contexto de crisis ambiental que caracteriza lo que algunos llaman de antropoceno, lo que otros autores llaman de sociedad de riesgo, en fin, el contexto de situación que compromete los límites biofísicos del planeta. En un segundo momento vamos a ver cómo esos derechos emergentes, ante la dificultad de su reconocimiento expreso, sea a nivel constitucional, sea a nivel de instrumentos internacionales, encuentran en el litigio ecológico y climático una plataforma adecuada para que comience su discusión, para que comience su debate. Es decir, nosotros estamos en un momento de transición, un momento de, por decirlo de alguna manera, de construcción. Somos una generación que está construyendo el derecho ambiental, tal y como sucedió en su momento en la primera mitad del siglo XX con el tema de los derechos sociales. Y en un tercer momento vamos a hablar de algunos casos emblemáticos, algunos casos que nos permiten hablar de esos derechos emergentes y concretamente este año ha sido especialmente a nivel de historia de esos derechos emergentes. Tenemos la decisión reciente de la Corte Interamericana y la opinión consultiva también de la Corte Internacional de Justicia que nos hablan de esa nueva forma de entender los derechos ambientales. Entonces, teniendo en cuenta ese recorrido, vamos entonces a pasar a lo que sería el contexto de crisis ambiental. El contexto de crisis ambiental, como todos ya lo han visto en los noticieros constantemente, en las publicaciones académicas recientes, nosotros tenemos un contexto ambiental que tiene como antecedente lo que podríamos llamar de la era de los derechos.
El periodo post-Segunda Guerra Mundial, el periodo que dio inicio a la Segunda Modernidad, podríamos decir que representó, de hecho, la ascensión de la democracia, ¿verdad? La ascensión la consolidación del neoconstitucionalismo y del pospositivismo. Los procesos de la primera modernidad que caracterizaba a los estados-naciones de un derecho más lineal, más positivista, están calcados básicamente por 5 hechos de enorme relevancia, que serían la globalización, el individualismo, las discusiones de género, los temas relacionados con derechos laborales y toda la cuestión relacionada con el subempleo y la idea de riesgo, pero de riesgo con características globales, y ahí es donde particularmente entra con fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX, de manera paulatina, la discusión de los temas ambientales. La globalización que surge entonces a partir de esa segunda modernidad, que es heredera entonces del periodo posguerra, que nos trae toda una era de los derechos donde la idea o la pauta de dignidad humana, la idea de derechos fundamentales y derechos humanos pasa a constituirse como eje central, como fundamento de las discusiones jurídicas, ¿verdad? Al mismo tiempo es una época en la cual en un primer momento temas ambientales no fueron considerados tal vez con la fuerza con la cual están siendo discutidas en nuestros días. ¿Verdad? Los temas ambientales, por características históricas, en su momento no eran vistos como problemas que requerían una atención inmediata. Entonces, digamos que de alguna manera fueron dejados para atrás y comenzó su discusión más adelante. Esa segunda modernidad, ¿verdad? Que podríamos llamarla también de sociedad de riesgo, es una modernidad entonces caracterizada por lo que podríamos llamar de una irresponsabilidad organizada. ¿Por qué irresponsabilidad organizada en palabras del autor alemán, el sociólogo Ulrich Beck? Porque vamos a ver, tenemos una sociedad conectada, hiperconectada, ¿verdad? Es una sociedad globalizada, pero es una sociedad globalizada en términos económicos y de telecomunicaciones. Es una sociedad que ganó mucho en términos, por ejemplo, de acceso a Internet, de acceso a tecnologías, ¿verdad? Es una sociedad en donde se garantizó en el siglo XX importantes avances científicos en el campo de la medicina, ¿verdad? Permitiendo el aumento de la vida sobre nuestro planeta, permitiendo una consolidación de la democracia en muchos ámbitos geográficos, reduciendo la mortalidad infantil. Es decir, es una sociedad que tenemos una gran cantidad de beneficios que podríamos llamar, a partir de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, una gran aceleración tecnológica se produjo, con muchos beneficios, ¿verdad? Con muchos avances tecnológicos, científicos y en el campo de la medicina, pero que de manera paradójica, al mismo tiempo en que se producen todas esas grandes redes de comunicación y avances médicos y tecnológicos, es una sociedad caracterizada por una huella de carbón, por una huella hídrica, por transgénicos, por agrotóxicos, por temas que no consideran el derecho a la ciudad y que no consideran o que no consideraron el entorno natural como parte integral, como parte sistémica de los derechos humanos que fueron la base de ese paso de la primera para la segunda modernidad. Entonces hoy nos encontramos, repito, con una sociedad globalizada en términos económicos y ecológicos, pero no globalizada en términos de lo que consideramos como adecuado o una representación universal de la dignidad humana. Entonces tenemos múltiples riesgos, no apenas en el ámbito tecnológico, ¿verdad? También tenemos riesgos que representan, por ejemplo, la posibilidad o la amenaza constante a nivel nuclear. Tenemos también riesgos relacionados actualmente con la inteligencia artificial, con la nanotecnología, con el colapso del sistema económico global, con posibles pandemias, con posibles nuevas amenazas, ¿verdad? En términos a la salud civilizatoria. Y claro,
tenemos también todos los riesgos asociados a los temas ecológicos, concretamente, y tal vez el que más se debate en la actualidad, es aquel asociado al cambio climático, ¿verdad? La catástrofe ecológica también es una catástrofe que eventualmente está pautada por una pérdida constante de biodiversidad en el planeta, de acidificación de los océanos, en fin, de una serie de riesgos que no sabemos hasta qué punto van a permitir la idea de prosperidad que se construyó post Segunda Guerra Mundial en aquella segunda modernidad. Entonces veamos que es evidente que temas de naturaleza ambiental tienen un trasfondo económico, político, ético y, claro, jurídico también. Entonces exigen un diálogo inter y transdisciplinario. Pasada esa etapa de la era de los derechos, en donde inicialmente los temas ambientales no fueron introducidos, no porque no existían problemas ambientales, sino porque esos problemas ambientales no tenían el carácter sinergético, transfronterizo, intemporal, ¿verdad? O no era apreciado el peligro que esos riesgos ambientales podían darse. Entonces, en una primera etapa, y de ahí la idea de que también esta investigación tiene un carácter, un método histórico importante y un nivel descriptivo, la ecologización de los derechos humanos, como todos lo sabemos, comienza a suceder a partir de la década de 1970 con la Conferencia de Estocolmo y la posterior Declaración de Estocolmo, que podríamos decir que es el primer paso para lo que podríamos llamar del derecho ambiental moderno. Se comienza a crear en esa declaración un instrumento entonces que evidentemente es de soft law, una percepción de que temas ambientales tienen que ser asociados también a derechos humanos. Comienza a crearse una hermenéutica ambiental con la cual se va a comenzar a trabajar y a construir un derecho ambiental que además tiene una característica importante. Cuando hablamos de temas ambientales, el diálogo que tiene que haber a nivel jurídico entre la preocupación con los problemas ambientales es un diálogo que dentro del derecho exige constantemente la aproximación con el derecho internacional, con el derecho constitucional, con prácticamente todas las áreas del conocimiento jurídico y además con otras ciencias, como podría ser el caso de la biología, como podría ser el caso de la ingeniería ambiental. Entonces, ese carácter interdisciplinario, sistémico que requiere el debate de los problemas ambientales, al mismo tiempo también genera algunos problemas en una sociedad que fue construida sobre una base lineal y de conceptos que normalmente eran más rígidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esa primera declaración de Estocolmo nos va a dar el puntapié inicial para que las constituciones o la investigación hace ese recorrido, comienzan a preocuparse con temas ambientales. Así lo hizo las constituciones del este europeo, así lo hicieron a finales de los 70 la Constitución española, la Constitución portuguesa, posteriormente en los 80 hay ejemplos como la Constitución brasileña del 88, en el 94 Costa Rica, y así sucesivamente el derecho ambiental, que nace todavía con poca fuerza y con un carácter antropocéntrico en la década de los 70, comienza a cobrar importancia, ¿verdad?, en los debates jurídicos de las diferentes latitudes, al punto que el bien ambiental comienza paulatinamente a tener una estrecha relación, a integrar el derecho a la vida humana, el derecho a la salud. Comienzan a ser vistos como parte indisociable. Entonces, en ese recorrido de la investigación, de manera rápida, pasa a ver cómo los 70 provocan todo un engranaje que viene a traducirse en una serie de instrumentos internacionales y que tal vez lo que tendríamos que señalar o destacar para efectos de esta presentación es la construcción de un nuevo paradigma que va a orientar todo el orden económico, que va a orientar todo un modelo de Estado, que va a orientar el propio derecho, que es la idea de desarrollo sostenible que nace a finales de la década de los 80 con la Comisión Brundtland y que nos trae dos conceptos que son fundamentales en aquel momento. El concepto de justicia ambiental intrageneracional, es decir, de todas las generaciones que estamos en este momento conviviendo en ese entorno natural,
y que me trae un sujeto totalmente distinto, que es la idea o que es construido a partir de la idea de justicia intergeneracional. Es un sujeto que todavía no ha nacido y eso nos convierte a nosotros, los que estamos en este momento sobre este planeta, en una especie de responsables momentáneos por lo que le vamos a heredar a las futuras generaciones. Es un concepto totalmente distinto a lo que tradicionalmente se construía. Y bueno, en los 80 también hubo importantes iniciativas a nivel internacional para reducir todos los problemas que se estaban provocando con los CFCs y la disminución de la cobertura de la capa de ozono. Y bueno, todo eso nos lleva entonces a un recorrido enorme de carácter descriptivo e histórico que se hace en la investigación sobre cuáles son esos instrumentos jurídicos que nos van a permitir a nosotros entender ese derecho ambiental joven, ese derecho ambiental que en la década de los 90 tuvo una fuerza enorme, ¿verdad? Para en la Río 92, además de producir lo que se conoce como la Declaración del Río y consolidar una hermenéutica jurídica ambiental con principios tan importantes como el precautorio, como el de quien contamina paga, también nos dan instrumentos internacionales, derecho ambiental internacional, ahora sí, vinculantes. Y ahí estamos hablando de la Convención Marco de Cambio Climático, estamos hablando de la Convención de Diversidad Biológica. Y en todo ese momento parecía en la década de los 90 que el derecho ambiental comenzaba a adquirir fuerza, pero también sobre todo tenía una pretensión de poder resolver en el mediano plazo las consecuencias ambientales que estaban siendo provocadas por todo el proceso de revolución industrial que se dio desde el siglo XVIII, pasando por la revolución tecnológica del siglo XX. No obstante, las evidencias actualmente nos dicen que ese derecho ambiental fue insuficiente, que no tenemos instrumentos sólidos, que no tenemos conceptos sólidos, que necesitamos una nueva gramática para poder entender los problemas que tenemos. Y las evidencias científicas sobre las cuales el derecho ambiental, y particularmente el derecho ambiental internacional, tiene que ser construida, parten, por ejemplo, de una idea fundamental y que fue objeto de noticiarios en las últimas 2 o 3 semanas, que es el tema de los límites biofísicos del planeta, también llamados como fronteras de riesgo ecológico. Son aquellos umbrales, ¿verdad?, que van a determinar cuánto los seres humanos podemos crecer a nivel económico, cuánto espacio natural podemos ocupar, cuál puede ser nuestra huella ecológica sobre el planeta. Y resulta que de manera alarmante, el informe Planetary Health Check de 2025, elaborado por el Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático, ¿verdad? Un estudio que fue liderado por este señor que ustedes ven aquí en la presentación, que es don Johan Ropstrom, que también es director del Centro de Resiliencia de Estocolmo, nos dice que de los 9 límites biofísicos del planeta ultrapasamos 7 ya. Como ustedes pueden ver, de manera alarmante ultrapasamos, claro, el umbral del cambio climático, que tal vez, repito, es el que más vemos o más oímos en nuestro día a día, el cambio climático, de qué manera nos afecta, cómo eso va a provocar desertificación, cómo eso va a provocar mayores inundaciones y eventos climáticos extremos. Y además, importante resaltar que dentro de ese límite del cambio climático, el tema del blanqueamiento de los corales adquirió ya un estado dramático. También ultrapasamos por mucho el límite relacionado con la integridad de la biosfera. Estamos ya casi que a nivel rojo con el tema de uso de tierra, con el tema de lo que sería o lo que podríamos llamar de seguridad hídrica, con el tema de la modificación de los ciclos biogeológicos, como sería el caso del ciclo de fósforo, el ciclo del nitrógeno, el tema de la acidificación de los océanos, también es un tema bastante controversial, y uno que es bastante interesante, que es el de nuevas entidades. Apenas tenemos 2 límites en verde, que sería el tema de los aerosoles y el tema de la capa de ozono que ahora estábamos mencionando. De manera que, como dice Johan Ropstrom, lo que estamos viviendo es más que una crisis climática. Hay una crisis civilizatoria por medio que no tiene en cuenta las previsiones, que no toma en cuenta una perspectiva prospectiva que nos puede llevar a muy corto plazo
a tener que tomar medidas muy drásticas en temas de derechos fundamentales. Estamos hablando de estados de excepción climática, ¿verdad? Situaciones donde la naturaleza le va a colocar un límite a cualquiera de nuestros derechos fundamentales, sea cual sea. Porque el tema, por ejemplo, del cambio climático, eso nos va a llevar a, como se coloca también en esta diapositiva, a que los fenómenos naturales, meteorológicos, que ya se dan y que siempre se han dado a lo largo de la historia, en una época geológica que conocemos como el Holoceno, van a convertirse en fenómenos extremos que van a provocar la subida del nivel del mar, y eso también es observable, ¿verdad? Cuando hablamos de permafrost, cuando hablamos del derretimiento de las hieleras, ¿verdad? Eso nos va a provocar problemas de acidificación y contaminación del agua e impactos muy serios en la salud del planeta. Entonces, eso nos va a llevar a algo que es importante, pero ¿qué tiene que ver eso todo con el derecho? Todas esas evidencias científicas, ¿verdad? Todo eso que nos da el aporte del estudio de Johan Ropstrom es algo que tiene una relación directa con derechos humanos y derechos fundamentales. Es el problema que hace que nazcan investigaciones de esta naturaleza. Es decir, el problema de esa investigación es esos eventos extremos climáticos, esa situación de inobservancia de una racionalidad ambiental en el derecho, en la política, en la economía, en los sistemas educativos, nos podrían permitir llevar a la siguiente afirmación que hizo la Comisión de Asuntos Económicos, ¿verdad?, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el 2018. El cambio climático afecta en particular a los derechos a la salud, a la alimentación, al agua y el saneamiento. Y lo hará a un ritmo cada vez más creciente en el futuro. El aumento previsto de la temperatura media estacional y la frecuencia e intensidad de las olas de calor producirá sin duda un incremento del número de fallecimientos provocados por las altas temperaturas. Un dato alarmante: en comparación con un escenario sin cambio climático, se prevé que ya llegado el 2030, esos efectos estén provocando cerca de 38.000 muertes adicionales cada año y cerca de 100.000 muertes a partir del 2050. Aparte de todas las pérdidas materiales que yo creo que han quedado evidentes incluso recientemente, ¿verdad?, con las situaciones que hemos estado viviendo en nuestro país. Entonces, esta situación además me lleva a ver que el cambio climático, como alertaba esa Comisión de Asuntos Económicos, afecta también temas relacionados con seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque afecta la nutrición, modifica el rendimiento de los cultivos, provoca la pérdida de medios de subsistencia y claro, eso va a provocar enormes situaciones de injusticias sociales que ahora tenemos que llamarle injusticias socioambientales. ¿Por qué? Porque todos esos eventos extremos hacen aumentar la pobreza, reducen el acceso a alimentos, agua y saneamiento. De alguna manera, sin duda alguna, los riesgos ecológicos tienen una distribución desigual, ¿verdad? Los riesgos ecológicos, el patrón de distribución, como dice aquí en la diapositiva, de la riqueza y los males ambientales, está directamente relacionada con la desigualdad que existe con relación a la garantía de los demás derechos fundamentales. Entonces, también nos dice Naciones Unidas, por ejemplo, la alteración del abastecimiento de agua y las altas temperaturas, claro que tiene un efecto adverso sobre cosechas y favorecen floraciones de algas en embalses, mientras que la acidificación creciente de los océanos afecta la pesca. Entonces, eso nos lleva entonces a decir lo siguiente: si no trabajamos los temas ambientales como un problema urgente, como un problema de derechos humanos, de derechos fundamentales, la situación cada vez se va a agravar más. Y estados de excepción como el que ocurrió, repito, cuando se dio la pandemia es una característica de la crisis ambiental. Es una enfermedad zoonótica provocada por esa separación entre ser humano y naturaleza que no contemplan las fronteras del riesgo ecológico. Del punto de vista jurídico, tenemos un proceso que llamaría Giddens, el propio Lasch y Ulrich Beck, de modernidad reflexiva.
Esa modernidad reflexiva nos lleva a pensar en derechos emergentes. En palabras de Edgar Morin, del punto de vista filosófico, cuanto jurídico también, la naturaleza es condición de posibilidad de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se dan en un entorno del cual soy parte. La libertad humana, entonces, está condicionada por la salud de la tierra. Sin ambiente natural equilibrado, no hay autonomía, no hay democracia posible, no hay dignidad posible. Entonces vean que temas ambientales, cuando hablamos de derechos emergentes, nos llevan a resignificar o a introducir conceptos distintos sobre lo que entendemos por dignidad. Esa dignidad humana tiene que contemplar la estabilidad de los ecosistemas, la estabilidad planetaria que me va a permitir esas condiciones de libertad. Por eso el paradigma de complejidad para este tipo de investigaciones es fundamental. El diálogo con el derecho internacional, repito, es fundamental porque los problemas ambientales no son exclusivamente locales. El pensamiento complejo me dice lo siguiente: no hay separación entre sociedad y naturaleza. El ser humano es necesariamente un ser ecodependiente. ¿Sí? Todo nuestro ambiente artificial es construido a partir de la naturaleza. La libertad no es un dato absoluto, es un fenómeno más bien relacional que está condicionado por esos límites ecológicos a los que se refiere Johann Rockström. Como diría el maestro Enrique Leff, no tenemos naturaleza sin sujeto. Y al no tener naturaleza son sin sujeto, y al tener un derecho ambiental que nace en los 70, es decir, tiene escasos 50, nace en 72, tiene escasos 53 años. Es un derecho muy reciente, muy nuevo. Pero al mismo tiempo los problemas ambientales exigen respuestas muy inmediatas, que dependen de otros órdenes, que dependen del sistema económico, que dependen de estructuras hegemónicas, repito, económicas, políticas y sociales, que no quieren cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Y entonces, una idea que es fundamental para poder entender esos límites biofísicos y cómo el derecho tiene que trabajar de una manera inter y transdisciplinaria la idea de antropoceno. Epistemológicamente, a nivel de las ciencias sociales, podríamos decir que es una herramienta epistemológica para repensar el derecho, para repensar las instituciones y los conceptos. El filósofo reconocido, filósofo francés Bruno Latour, decía que el antropoceno es un punto de referencia y lo que lo hace un clavo de oro mucho más allá de la frontera de la geología, de la estratigrafía, es que muy probablemente, y esto yo lo repito constantemente, de aquí a unos 20 años vamos a leer en los libros de historia que ese periodo geohistórico se va a tornar, debido a la crisis climática y ambiental, en el concepto filosófico, religioso, antropológico, dice él, como veremos en breve, político, y yo le agregaría jurídico, más relevante para comenzar o para que tengamos la obligación de alejarnos de las nociones de modernidad y pasar a hablar de posmodernidad. Por eso en la anterior diapositiva yo hablo ahora ya no de un derecho ambiental, tal vez es una cuestión simplemente de nomenclatura, pero ahora lo que requerimos es un derecho con más fuerza, con más músculo, un derecho ecológico. Un derecho ecológico que nos haga hacer una verdadera, en palabras de Capra, de Fritjof Capra y de Hugo Matei, Capra, austriaco, ¿verdad? Físico, teórico, que trabaja con temas de educación ambiental y que también es uno de los orientadores de este tipo de investigación, y Matei, ¿verdad? Quien es profesor de Derecho Internacional y Derecho Comparado de la Universidad de California. Ellos nos dicen que necesitamos nuevos derechos. Necesitamos un pacto posmoderno, tal y como se pensó al final de la primera mitad del siglo XX. Necesitamos un nuevo pacto ahora. Un pacto ya no de la segunda modernidad, sino un pacto posmoderno que nos haga introducir en los debates de los derechos humanos y de los derechos fundamentales la variable ecológica. Y comentaba yo en una conferencia que hubo con ocasión del 50 aniversario del instituto, ese tipo de situaciones. En aquel momento hablábamos del papel que podría tener el derecho internacional y sobre todo un pacto como el que propone Ferrajoli, más global. Esos nuevos derechos emergentes se deparan con el negacionismo de los problemas ambientales,
a nivel político y a nivel económico, se niega en muchas ocasiones los temas ambientales como problemas que requieren atención, incluso a nivel jurídico también se continúan observando como estorbos en algunos casos, como temas que son exclusivos de conceptos de derecho administrativo, de derecho civil, cuando los temas ambientales requieren un diálogo con todas las áreas del derecho. Cuando hablamos de ecocidio, tocamos temas de derecho penal. Cuando hablamos de reforma fiscal verde, tenemos que dialogar con el derecho tributario. Cuando hablamos, por ejemplo, temas relacionados con paz internacional, también estamos hablando de derecho ambiental. Cuando estamos hablando de derecho constitucional, comenzamos ahora a conversar, y en el derecho internacional también, sobre derechos como sería el derecho a un clima estable, como sería el derecho humano al agua o el derecho biocultural al agua. Comenzamos a hablar ahora de la importancia de los derechos de la ciudad. Y si no vean cómo nuestros derechos fundamentales se han visto restringidos recientemente porque no tenemos en nuestra racionalidad jurídica, política, económica, repito, una adecuada percepción de que la ciudad se construye en un entorno. Cuando yo no respeto ese entorno, yo tengo inundaciones, ¿verdad? Yo tengo situaciones que van a menoscabar mi derecho a la propiedad, mi derecho a la educación, mi derecho a la salud, etcétera. Entonces el derecho tiene que construir una nueva semántica, una nueva gramática en la era del antropoceno. Tiene que reformular su lenguaje, así como lo hizo con los derechos liberales, ¿sí? Con las revoluciones del iluminismo, así como lo hizo también con los derechos sociales. El derecho tiene nuevamente que transformarse. Y esa transformación solo tiene que darse o solo puede darse a partir de un consenso de que tenemos que introducir en los debates jurídicos la noción de cambio climático, la noción de pérdida de biodiversidad, conceptos como huella ecológica, huella de carbón, huella hídrica, ¿sí? Tenemos que introducir en nuestro estudio del derecho la relevancia que es para poder continuar con libertades económicas, poder hablar también de estudios de impacto ambiental adecuados y de instituciones ambientales, ¿sí? Que permitan esa conciliación. Entonces, vean que ese reconocimiento o ese sentido de urgencia se comienza a construir de manera más fuerte a partir del 2015, cuando los ODS me dan una pauta de que temas de sustentabilidad ambiental están todos ellos relacionados, desde el objetivo 1 hasta el objetivo 17, con temas de sustentabilidad de derechos humanos. Temas ambientales son parte de la idea de dignidad y parte de lo que podríamos llamar de mínimo existencial ecológico, aquel mínimo existencial social al cual nos referíamos cuando hablábamos de derechos sociales, ahora también se actualiza y se refiere a un mínimo existencial ecológico que nos permite disminución del hambre, disminución de las desigualdades, acceso a agua, vivienda digna, paz, instituciones ambientales sólidas. Y ahora bien, la investigación ahora propone cuáles serían los caminos para alcanzar eso. Lo ideal, vamos a ver, el objetivo ideal, ¿verdad? O el objetivo general de la investigación es cómo hago para reconocer esos derechos emergentes. Primero, ¿cuáles son esos derechos emergentes? Repito, esos derechos emergentes están relacionados con vida, con salud, con dignidad humana, con todos los derechos fundamentales. Y suponen entender que el derecho ambiente ecológicamente equilibrado tiene una serie de derechos a él agregados, como podría ser el derecho al cambio climático, el derecho al agua, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la educación ambiental, el derecho a la ciudad, la discusión de paradigmas distintos, como sería el tema de los derechos de la naturaleza. Lo ideal sería, como propone Noam Chomsky en su libro sobre el nacionalismo de extinción, lo ideal sería superar las barreras de la primera modernidad, de los estados lineales, aquel nacionalismo que no me permite observar que los problemas ambientales son globales. Entonces, superar ese nacionalismo, superar el poder corporativo y sustituir eso por una solidaridad internacional y una responsabilidad planetaria. Eso tiene un fuerte discurso ético y una reconcepción de mundo, ¿verdad? Que exige tiempo, y el problema es que estamos sin tiempo, ¿verdad? La encrucijada, nos dice Chomsky, que tenemos actualmente a nivel histórico es que nos unimos para proteger el planeta o nos dirigimos a la extinción. Él es bastante claro sobre ese aspecto. La nueva conciencia ecológica global, ¿sí? Es algo que se ocupa para ayer.
No es una elección ideológica. Incluso recientemente se dice que ya en el estado de cambio climático que nos encontramos en ese umbral, tenemos un serio problema. Ya al finalizar el siglo, no hay forma de revertir el que lleguemos al aumento de 2 grados centígrados, con todas las consecuencias que eso va a tener. En este aspecto no me voy a detener tanto, fue un aspecto que se mencionó en la conferencia anterior, realizada también en el Instituto. Lo ideal siguiente es un pacto postmoderno. Un pacto postmoderno a nivel de derecho, ya yo no diría ni siquiera derecho ambiental internacional, es un derecho ya de carácter cosmopolita, ¿verdad? Donde tengamos un acuerdo internacional suficientemente robusto y fuerte, ¿verdad? Donde esos derechos ambientales sean un piso mínimo que ponga límites concretos, que ponga obstáculos para todo aquello que se considera como letal para la sobrevivencia humana en el planeta, respetando así o representando lo que llamamos, repito, mínimo existencial planetario. Es decir, esos derechos emergentes deberían ser universalizados, garantizados jurídicamente y claramente debe estar fuera del, de la mano del mercado. Eso es difícil. Eso es difícil porque entonces lo que nosotros en términos jurídicos, económicos y políticos necesitamos es un nuevo modelo de Estado con instituciones globales democráticas que nos permitan llegar a una base donde a nivel global el piso mínimo sería el respeto de la integridad de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, hídrica y energética. Y a partir de ahí, sí podemos construir toda la idea de prosperidad humana y de desarrollo que permita seguir de alguna manera teniendo condiciones adecuadas de dignidad, de sostenibilidad. Pero sin esa base de sustentabilidad previa que mencioné, integridad ecosistémica, conservación de diversidad y seguridad hídrica, alimentaria y energética, no es posible la producción eficiente, no es posible un consumo adecuado, en fin, hay que hacer una reformulación radical. Entonces, en ese panorama inicial que teníamos, en donde lo ideal sería ese pacto global, pero no siempre lo ideal es lo posible, necesitamos hacer un proceso de transición. Mientras ese pacto, esa internacionalización que hablaba Chomsky, no se da, porque también cambiar estructuras hegemónicas de la noche a la mañana es complicado. Y vamos a ver, los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy, que todos los damos por sentados, eh, no surgieron en 40, 50 años, sino que son una discusión histórica, ¿verdad? Que tuvo sus momentos de retrocesos, sus embates fuertes. Nosotros también estamos en ese momento de transición hacia la ecologización del derecho. Entonces, el proyecto también se dedica a investigar de qué manera el litigio ecológico y climático puede contribuir para facilitar esa transición. Mientras no existe, entonces, podríamos decirlo de esa manera, eh, una educación ambiental consolidada, mientras no existe todavía un debate democrático que permita la formulación de políticas públicas efectivas en una legislación moderna, ojalá cosmopolita, y mientras el derecho todavía en algunos momentos se resiste a hacer esos cambios, argumentando que nuevos paradigmas no son posibles, por ejemplo, porque la naturaleza no puede tener representación, olvidando que la empresa es una ficción jurídica también que requiere un concepto de representante para que pueda eventualmente adquirir responsabilidades y ser judicializada. Mientras eso no sucede, las posibilidades jurídicas a través del litigio ecológico y climático son importantes. La declaración de la UIC en el 2016 ya resaltaba ese aspecto, ¿verdad? Cuando en el Congreso de los Juristas, que fue realizado en Río de Janeiro, entre algunos de los aspectos que se destacan en esa declaración es la importancia para el Estado ambiental de derecho, para ese nuevo modelo de Estado, de fortalecer la independencia y la capacidad de los tribunales al interpretar de manera eficaz y yo diría progresista. El activismo judicial puede, sí, ser un garante y un motor relevante para ese nuevo modelo de Estado y esa nueva
forma jurídica que respete los límites físicos del planeta. Aquí hay un dato interesante, hace poco, el 29 de septiembre, el nuevo presidente del STF, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que sería algo equivalente a la Sala Constitucional costarricense, el ministro Edson Fachin, resaltó lo siguiente: el siglo XX amaneció enfermo. La naturaleza nos exige y reclama sus derechos. La justicia socioambiental tiene un gran débito a saldar con la crisis climática. No hay justicia sin compromiso ambiental. Entonces los tribunales, a partir de ese neoconstitucionalismo que hablábamos en un primer momento, ese neopositivismo, claro que los tribunales, al ser creadores del derecho, ¿sí?, tienen un papel muy importante para entonces comenzar a dibujar de una manera distinta los derechos emergentes. Así como en algún momento también nuestro Tribunal Constitucional, en la década de los 90, reconoció el derecho ambiental, ¿verdad? El derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado a partir de una interpretación muy progresista, ¿verdad? A partir de la interpretación sistemática y evolutiva, donde a partir de la vida y la salud y las bellezas naturales, la Sala Constitucional dijo, tenemos materialmente un derecho fundamental a el ambiente ecológicamente equilibrado. En ese momento la Sala hizo un cambio de paradigma importante. Nuestra Constitución no decía nada sobre ese derecho fundamental. Posteriormente vino la reforma, artículo 50, que ya formalmente reconoció ese derecho al ambiente ecológicamente equilibrado. Entonces vamos a nuestra última etapa. Ya alcanzamos alrededor de 44 minutos, estoy yo por aquí. La última etapa es, y la investigación ahora está centrada en esos aspectos. ¿Cuáles son las características del litigio ecológico estratégico? En primer lugar, ese litigio ecológico estratégico es un litigio estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que el objetivo de ese tipo de litigios, que no son una novedad, ese tipo de litigios se dan constantemente en derechos humanos. Su objetivo es que se resuelva el conflicto judicial, pero por la fuerza del tribunal, ¿verdad?, que resuelve, la Corte Internacional, se exige además la implementación de políticas públicas. En el caso costarricense, eso ocurrió, por ejemplo, cuando hablamos de FIP, cuando hablamos de matrimonio igualitario. Eso fue lo que sucedió, ¿sí? Hubo un litigio estructural. Ese litigio, además, ecológico estratégico, particularmente, repito, en el caso de temas ambientales, además busca una responsabilización, sea del Estado, sea de actores privados, de tal manera a garantizar derechos ambientales y sociales. Entonces, esas son características que son importantes. Esas dos características del derecho al litigio ecológico, ¿verdad? Hoy se habla incluso del derecho al litigio ecológico y climático, también nos permite identificar objetivos estratégicos. La investigación nos permite decir que esos litigios exigen pensamiento complejo, exigen una base técnica muy fuerte. Orientada, repito, por conceptos como sería el caso de la huella hídrica. Además, huella hídrica puede ser azul, puede ser gris, puede ser verde. Esas bases técnicas, además, van de la mano con una fundamentación que parte o está orientada por la dignidad humana, por los derechos humanos, y que busca una política pública totalmente distinta, que busca resolver el problema de los derechos de la ciudad, de la seguridad alimentaria a partir de los derechos del consumidor. Segundo, claro que me da otra idea de justicia ambiental. Yo ahora también necesito la protección de los grupos vulnerables, ¿sí? Y además es construida, esto es algo bastante, a partir de un movimiento que no es verticalizado, sino horizontal. Muchos actores no estatales contribuyen para el debate en los litigios ecológicos, por lo general aquellos que se encuentran en situaciones de injusticia socioambientales. Promueve además una justicia intergeneracional entre especies, y ahí viene algo totalmente distinto. Mientras el desarrollo sostenible como primer paso del derecho ambiental me hablaba de una justicia intrageneracional e intergeneracional, resulta que ahora los litigios ecológicos, mundo afuera, ¿verdad?, en muchas latitudes están introduciendo una idea de efecto sistémico de una relación sociedad-naturaleza y promueven otro tipo de justicia, que sería la justicia interespecies. Sería considerar
los servicios ecosistémicos, el equilibrio ecosistémico dentro de los debates de los derechos humanos. Cuarto objetivo, garantizar la reparación de daños ambientales, que esto es algo complicado, no siempre se puede hacer una reparación integral del daño ambiental. 5, esto también es muy relevante porque caracteriza muchos litigios ecológicos, se obliga a gobiernos y empresas a adoptar políticas climáticas eficaces. Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a temas relacionados con omisiones estatales en su deber de implementar el Acuerdo de París de 2015, que hace referencia a la necesidad de adaptarse, mitigar cambio climático y reinterpretar el derecho, introduciendo la variable de cambio climático de manera transversal. Sexto, obtener reconocimiento de derechos humanos ambientales, y ahí podemos hablar de derechos relacionados, por ejemplo, con seguridad hídrica, hasta seguridad alimentaria, derecho a la ciudad, y podemos ir más allá, reinterpretando los derechos ambientales e introduciendo el tema de los derechos de la naturaleza. Y bueno, establecer también obligaciones, el séptimo va muy de la mano con el quinto, obligaciones jurídicas para mitigar y para hacer adaptaciones al cambio climático. Y ahí vamos ya ahora hacia la parte final, casos relevantes, de manera sucinta. Son muchos los casos que habrá de litigio climático, más de 2000, tanto en el sur como en el norte global, con algunas características distintas por latitudes, pero el tema es que el debate, la discusión, la introducción de los derechos emergentes ambientales vino para quedarse. Es algo que constantemente se va a estar discutiendo. Uno de los casos muy interesantes es el de las mujeres de Suiza, el 2024, en donde un grupo de adultos mayores afirmaba que el gobierno suizo, ¿verdad? En su petitoria, ellas alegaban que el gobierno suizo estaba violando sus derechos por no adoptar políticas climáticas efectivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión, efectivamente reconoció que Suiza no protegió los derechos de las solicitantes, derechos relacionados con la vida privada y familiar. Aplicó los artículos 2 y 8, ¿verdad?, de la Comisión Europea de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la relevancia de este fallo? Es un hito mundial. ¿Por qué? Porque reconoce que el Estado tiene la obligación de actuar frente al cambio climático de acuerdo con los derechos humanos, de manera que no es permitido incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones establecidos, por ejemplo, en el Acuerdo de París. Otro caso bastante relevante es el de los países insulares del Pacífico. En este caso se trata de una opinión consultiva de pequeños estados insulares, ¿verdad? Y esa opinión versaba sobre los efectos del cambio climático, ¿verdad? Los efectos que ese cambio climático podría provocar, por ejemplo, en términos de subir el nivel del mar, por falta de compromiso de los países industrializados en tener actitudes, tener objetivos concretos para adaptarse y poder tomar las medidas adecuadas para reducir los efectos del cambio climático. Entonces, la decisión es muy relevante porque en ella el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que además fue establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS, en su decisión dice y aclara los deberes jurídicos de los estados en virtud de la Convención de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la importancia de este fallo? Es significativo para el desarrollo del derecho ambiental internacional. Y claro que pese a ser una opinión consultiva, es muy importante para efectos de la forma en que los estados parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar tienen que interpretar sus obligaciones. Tienen que decidir sobre de qué manera van a adecuar sus políticas públicas teniendo en cuenta objetivos climáticos. Este caso también es bastante importante. Este es un caso que se sucedió en el estado de Santa Catarina, en la capital Florianópolis, en donde yo incluso estuve realizando mi primer postdoctorado. Fue promovida, entre otros actores, por el Grupo de Pesquisa de Derecho Ambiental en la Sociedad de Riesgo, el profesor Morato Leiche, el GPDA, y en este caso se interpuso una demanda civil pública, ¿verdad?, de acuerdo a los instrumentos que existen en Brasil, por la degradación ambiental de la Lagoa de Conceição. ¿Debido a qué? Al aumento del vertido irregular de residuos
a la deforestación, a la ocupación irregular de áreas de preservación permanente y la falta de medidas efectivas para preservar el ecosistema. ¿Qué se decidió en su momento? Se implementó o se busca implementar una nueva gobernanza y algo muy importante, esa gobernanza tiene la característica que promueve la participación de diversos actores de la comunidad, organismos ambientales y del gobierno, incluyendo el municipio de Florida Norte. El caso de la Lagoa de Acoceizao se convirtió en un marco de acción estructural, en un ejemplo de cómo es posible defender la naturaleza de acuerdo con esos nuevos derechos emergentes, de acuerdo con esa idea de derechos ecológicos. Aquí hay un caso que a mí me resulta bastante interesante, que es el caso del río Atrato del 2016, cuyo contexto es que comunidades afrocolombianas, indígenas, demandaron acciones al gobierno por la degradación del río Atrato. La Corte colombiana declaró al río Atrato en una decisión bastante interesante, de ruptura de paradigmas, declaró el río como sujeto de derechos y estableció la necesidad de establecer políticas adecuadas sobre tutores legales designados. La importancia de esta resolución, a pesar de algunos problemas prácticos que pueda tener, es que viene a reforzar el paradigma biocéntrico, ¿verdad? Que comienza a tener sus primeros pasos en el derecho con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los ecosistemas. Esta resolución tuvo una base doctrinaria muy interesante, orientada por lo que podríamos llamar de derechos bioculturales, en donde se hace una relación entre la imposibilidad de separar la biodiversidad de la diversidad cultural. Y entonces la interpretación que hace la Corte del derecho al agua va más allá de que el agua es algo exclusivo de los seres humanos, sino que es parte esencial del entorno natural y consecuentemente es parte esencial de toda la vida en sus amplias dimensiones. Por razones de tiempo, algunos de los casos que también son trabajados en la investigación los voy a pasar de una manera más sucinta, más rápida. Otro caso también que sucedió en Colombia es el de la Amazonía colombiana, ¿verdad? En donde también se reconoció de manera interesante personalidad jurídica a la naturaleza. Y hay algo que también es importante rescatar. Esas decisiones en Colombia son hechas a partir de un activismo sumamente progresista. Un activismo porque vean que la Constitución colombiana, en sus numerales 79 y 80, tiene todavía un marcado carácter antropocéntrico. En tesis de principio, una interpretación más conservadora, no sistemática, no teológica, podría decir no es imposible reconocer vía Poder Judicial, vía acción de inconstitucionalidad, es imposible reconocer derechos de la naturaleza. No, la Corte colombiana sí hizo esa interpretación, promovió un activismo progresista, promovió la discusión y el debate de la necesidad de políticas públicas sobre derechos emergentes. ¿Ok? Porque vean que claramente ambos artículos se refieren al derecho a un ambiente sano desde una perspectiva de beneficiar al ser humano. Entonces, creo que por eso es tan interesante analizar el caso de Colombia. Algunos casos que nada más les voy a mencionar que son importantes para la discusión de derechos emergentes. El caso Legari contra Pakistán, ¿verdad? Que tiene que ver con cuestiones de omisiones de objetivos climáticos. Otro caso fue el caso de Genda, que se dio en Países Bajos, inició en 2015, finaliza en 2019 también, relacionada con las obligaciones estatales de reducir los gases de efecto invernadero. En la India tenemos también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza del río Ganges y el río Yamuna. Y aquí retomamos nuevamente nuestro debate al ámbito latinoamericano con la OCE 23-2017, de noviembre del 2017, donde la Corte destaca, ¿verdad?, cómo el ambiente ecológicamente equilibrado, cómo el ambiente sano es fundamental para que podamos tener nuestros derechos humanos garantizados, ¿verdad? Y cómo es parte, debe ser entendido ese derecho humano al ambiente como una parte integral de la Convención Americana. Y esta opinión consultiva es muy relevante porque abre paso
a debates que posteriormente se dan y que se dieron este año, y por eso este año ha sido tal vez tan emblemático en términos de esos derechos emergentes, con esta opinión consultiva 32-2025, donde la Corte expresamente, al conocer una opinión consultiva planteada por Chile y por Colombia, se refiere a la emergencia climática, hace una relación entre los problemas climáticos y los derechos fundamentales, prácticamente todos, es una resolución, es una opinión consultiva sumamente rica en términos de análisis de derechos humanos, y además expresamente, pues no fue un voto de mayoría, pero reconoce que la naturaleza y sus componentes pueden ser sujetos de derechos. Entonces, esto es un cambio de paradigma sumamente importante porque es prácticamente el pase para que a nivel, al menos latinoamericano, las cortes constitucionales comiencen a hacer una lectura más evolutiva, más sistemática, menos conservadora cuando hablamos de nuevos paradigmas como el tema de los derechos de la naturaleza. Es una opinión consultiva que merece debates, que merece propiciar conferencias, que merece un análisis punto por punto de todo lo que se dijo en ese momento por la Corte Interamericana y que está siendo objeto también de nuestra investigación. Y además, como por si fuera poco, la Corte hizo esa opinión consultiva en julio, el 3 de julio, de este año, y viene la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, y ante una opinión consultiva que le hizo Naciones Unidas, la Asamblea, en el 2023, también lanzó una opinión consultiva sumamente interesante sobre cambio climático, haciendo toda una relación, repito, entre cómo los derechos humanos dependen necesariamente de la estabilidad planetaria y cómo hay un deber innegable de los estados de comprometerse con los acuerdos tomados en París, en el Acuerdo de París. Vamos a nuestra parte final. Litigio ecológico y climático en el mundo no es algo que no se esté haciendo, no es algo sumamente novedoso, es algo que ya se discute a nivel internacional, a nivel mundial. Vean que de acuerdo a un informe del 2023, y esto ha aumentado bastante, más de 2.000 casos existen sobre litigio climático registrados a nivel global. 70% en el norte global, y en ese 70% la mayoría de las discusiones son sobre cambio climático, 30% en el sur global. Cuando hablamos de sur global hablamos de América Latina, de África, el sur de Asia, a pesar, y aquí lo señalé, de que existe más litigio ecológico climático en el norte global. Lo curioso es que es a partir del sur global que se está haciendo un derecho ecológico que propicia innovaciones jurídicas importantes, que hace camino para el debate de nuevos paradigmas, como sería, por ejemplo, el caso de los derechos de la naturaleza. Y eso nos lleva a un posterior análisis, que es lo que nos vamos a dedicar en la investigación en los próximos 2 años. ¿A cuál sería la hermenéutica que permita construir en Costa Rica políticas públicas que reconozcan derechos emergentes? ¿Y cuál sería la hermenéutica a nivel constitucional que permitiría, por ejemplo, introducir esos nuevos derechos emergentes, esos nuevos paradigmas? Porque la característica ha sido en nuestra jurisprudencia en Costa Rica de un marcado antropocentrismo, ¿verdad? Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en temas como sería el no reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el caso de Río Grande de Terroa, cuando así se planteó en una acción de inconstitucionalidad. La Sala y la Procuraduría en su momento señalaron que ese tipo de discusiones no eran objeto, ¿verdad?, de debate constitucional, cuando lo cierto es que en otras latitudes el activismo judicial ha permitido, ha propiciado el debate entre los derechos ecológicos de esos nuevos paradigmas emergentes a partir de una superación de la perspectiva clásica o tradicional de antropocentrismo ligado a la idea de desarrollo sostenible. Y bueno, yo creo que en este debate, en esta posterior investigación o esta etapa de la investigación posterior, creo que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de verdad va a ser sumamente enriquecedora para, por ejemplo, reinterpretar lo que se dijo en esta resolución 1622 de Sala Constitucional 2022, ¿verdad?, de permitir tal vez un activismo más progresista. Cerramos por aquí con las reflexiones finales, que lo que nos van a decir, nuevamente volvemos a Chomsky, y que lo ideal sería ese pacto global que evite una extinción, lo ideal sería un internacionalismo, ¿sí? Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidad para cambiar las cosas, entonces hay una opción de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esta es una alternativa y es tu alternativa. Tiene además un libro muy interesante con Robert Pauling sobre la crisis climática, ¿verdad? Y el nuevo pacto verde global que es necesario. Cerrando por aquí, litigio ecológico estratégico sí existe, es una estrategia esencial para proteger el ambiente natural, para promover la justicia social e impulsar acciones climáticas, ¿verdad? Y es evidente que los derechos emergentes encuentran en el litigio un camino importante. Fortalece además el poder o el reconocimiento de que ese activismo judicial es importante, ¿sí? Ese activismo judicial puede reconstruir un futuro sustentable mientras no tengamos una educación ambiental más consolidada, mientras no tengamos una discusión democrática. Por ejemplo, en Costa Rica no hemos ratificado el Acuerdo de Escazú, un acuerdo, un instrumento internacional de derechos procedimentales ambientales, que además lleva el nombre de un municipio costarricense. Costa Rica lideró la discusión de ese acuerdo y no obstante no lo hemos ratificado. Costa Rica también todavía tiene que repensar, por ejemplo, un tema directamente relacionado con una ley de cambio climático, ¿verdad? Que nos permita tener medidas de adaptación y mitigación climática, ¿verdad? Perspectivas, la tendencia es que el aumento de los litigios sea cada vez una constante. Van a aumentar tanto a nivel nacional como internacional. Y creo que la opinión consultiva del Tribunal Internacional, de la Corte Internacional de Naciones Unidas es importante, de la Corte también. Los derechos humanos se van a estar reinterpretando y cada vez van a estar más interconectados con los derechos ambientales, porque unos no pueden verse sin nosotros. Se va a fortalecer la justicia climática. Es claro que los grupos vulnerables, que la sociedad civil cada vez va a tener una participación más activa en la medida en que sus derechos fundamentales cada vez se vean más menoscabados. Es una última reflexión. Todo ese litigio ecológico y climático, la discusión de derechos emergentes y tal vez de políticas públicas ambientales más fuertes van a permitir sin duda reafirmar esto que dijo la UICN en aquella declaración del 2016. Es necesario un Estado ecológico de derecho, apoyado en instituciones sólidas, ¿verdad? Que sea capaz de responder a la crisis ecológica que estamos viviendo. Yo les agradezco el tiempo, les agradezco su asistencia, quedo a disposición. Esta investigación es una investigación que sobre todo busca promover un espacio de nuevos debates. Todo el espacio de derechos emergentes en su momento histórico genera ruido, genera dificultades, genera caminos difíciles porque supone la ruptura de pensamientos hegemónicos, de paradigmas muy consolidados, ¿verdad? Pero el debate debe hacerse. Yo le agradezco además al instituto siempre la apertura para poder realizar este tipo de investigaciones, este tipo de charlas. Felicitar, parabenizar al instituto por sus 50 años, que sean muchos años más. También felicitar a todos los colegas investigadores y, en fin, que la academia ojalá se siga fortaleciendo con este tipo de discusiones que contribuyen a esa amalgama que yo siempre señalo entre docentes investigadores, estudiantes y personal administrativo. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos que pueda compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy. A continuación tendremos la sección de preguntas para el doctor Carlos Peralta por parte del público. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y enseguida le daremos la palabra. Bien, en vista de que no tenemos preguntas por parte del público que nos acompaña por Zoom, procederé a leer las que nos han realizado por medio del chat. Inicialmente nos dicen, la ciencia y la filosofía, por más que apunten a datos claros acerca de los límites biofísicos del planeta y la necesidad de una nueva epistemología y orden jurídico, son débiles al enfrentarse contra los intereses económicos de los grupos poderosos del mundo político. ¿Cuáles herramientas se necesitarían para aplicar contra estos grupos y lograr respetar los límites biofísicos del planeta? Ok, le respondo uno por uno. Sí, sí, Diana, gusta. Sí, perfecto, gracias por la pregunta. ¿Quién la formuló, Diana? Tal vez referirme específicamente a la... es de Matías. Gracias, Matías. Sí, lo que vos señalas es importante. Es un tema incluso de carácter ético. Una reformulación
¿verdad? De esta naturaleza, derechos emergentes, que logre tener un contrapeso, es una transición que supone todo un cambio en la idea de la ciudadanía, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan difícil como sería que en Costa Rica dejemos de pensar en el plazo de 5 años, Matías, y a los colegas que nos acompañan, que dejemos de pensar en que tenemos que tener un transporte constantemente movido por un carrocentrismo excesivo, ¿verdad? Entonces, eso implica una nueva estructura que me lleva a pensar en un derecho a la ciudad distinta, que me lleva a pensar en unas posibilidades de transporte público que no me haga depender del carro, porque si yo dependo del carro, yo dependo necesariamente de combustibles fósiles, ¿verdad? O de materiales, que vamos a ver, la transición energética no pasa solo y exclusivamente por el tema de adquirir carros híbridos o eléctricos. Claro que eso es importante, pero hay una serie de materiales, ¿verdad? Que, con los cuales son construidos esos vehículos que también tienen un impacto ambiental significativo. Entonces, claro, hay un primer elemento, Matías, que es el tema de cómo primero hacer frente al negacionismo o al escepticismo en los problemas ambientales. Porque además del negacionismo, mucha gente dice, no, eso es algo que no va a pasar ahora. Entonces, como no me va a pasar a mí, va a pasar de aquí a 50 años, no me interesa. Entonces, claro, el tema filosófico no tiene la fuerza que se requiere, ¿verdad? E inclusive a nivel jurídico, los temas ambientales todavía no tienen el músculo que se requiere, ¿verdad? No pocas veces se dice que los derechos de la naturaleza son un discurso sin mayor base o sin mayor fundamento. Repito, porque entonces, ¿quién podría representar a la naturaleza? Entonces, la mejor forma, en realidad, solo que el problema es el tiempo, la mejor forma es que el derecho, como orden imaginario, que lo que hace es educar a los ciudadanos, más que piense en la creación de normas, más que piense en decisiones judiciales, a una función importante de educación ambiental, solo que no tenemos tanto tiempo para hacer esa transición, ¿verdad? Todavía no se transversalizan los objetivos, por ejemplo, el desarrollo sostenible en los programas de educación ni a nivel primaria ni secundaria, ni incluso a pesar de los importantes esfuerzos que se hacen a nivel universitario, todavía existen retos importantes en materia de ODS. Entonces, una herramienta sería el litigio ecológico, Matías, lo que presentaba, y eso es lo que arroja la investigación. Repito, lo ideal sería más bien un derecho robusto, un derecho internacional fuerte, los compromisos de todos los países, sobre todo aquellos que provocan mayor cambio climático, mayor cantidad de emisiones, pero a falta de eso, el litigio ecológico se convierte en el mecanismo más adecuado. Problemas que podría tener el litigio ecológico. Bueno, el Poder Judicial tal vez democráticamente, tal vez no sería el espacio más adecuado para tener esas discusiones, pero es el espacio que nos permite ese tipo de discusiones mientras la democracia no tenga ese tipo de situaciones como prioritarias, ¿verdad? Repito, el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, no lo ratificamos y todavía hubo algunos reparos también, incluso a nivel judicial, sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú. Ok, lo que tenemos que hacer entonces de momento nosotros en la universidad es continuar, ¿verdad? Con investigaciones, con temas de educación ambiental que permitan hacer poco a poco esa conciencia ambiental. Difícil. El problema que yo le veo es que lo difícil es que necesitamos hacer ese discurso global. Entonces, lo que probablemente va a suceder, ¿verdad? Siendo realista, esperanzoso y no negativo, es que en algún determinado momento la naturaleza nos va a exigir ese cambio a la fuerza, tal y como nos lo exigió en el momento de la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Del mismo modo nos dicen por el chat, nos dice Marisol Chinchilla. Buenas noches, muchas gracias al expositor. Mi pregunta es la siguiente. En este contexto de crisis ecológica y de modernidad reflexiva, los derechos de la sustentabilidad abren la posibilidad de replantear desde un diálogo de saberes el fundamento de los derechos humanos con miras a la protección adecuada de los ciclos esenciales y la resiliencia de la biosfera, así como para la garantía de su efectividad. Sí, correcto, es una transición, ¿verdad? Es toda no es, vamos a ver, incluso hay algunas discusiones que se dice o se piensa o se argumenta que es el desconocimiento de los derechos humanos. No, no, todo lo contrario, es el fortalecimiento de derechos humanos. Como en su momento los derechos sociales vinieron a fortalecer los derechos de la libertad, ¿verdad? Y hoy son parte robusta de los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Temas de derecho a la educación, derecho a la salud, ¿verdad? De libertades en general relacionadas con el trabajo, los mismos derechos ambientales vienen a provocar una nueva idea, una nueva gramática y semántica, como a mí me gusta llamarlo,
en donde los derechos de sustentabilidad nos introducen eh, nuevos paradigmas que lo que vienen es a fortalecer la propia dignidad humana y no a negarla en sí misma. Importante aclarar lo siguiente, toda esa discusión de nuevos paradigmas y de nuevas teorías y una nueva hermenéutica, claro que va a tener efectos procesales que van a tener que ser superados, herramientas de representación, herramientas de la posibilidad de entender ese nuevo sujeto del derecho, que evidentemente tienen cuestiones prácticas que todavía tienen que ser debatidas y discutidas, ¿verdad? Pero le agradezco la pregunta a Marisol, quedo también a disposición para más preguntas. Ok, nos pregunta Matías también, nos dice, como el evento provocativo, en la misma línea y respecto a la tesis de Chomsky, referente a cambiar la ética eh, hegemónica hacia una ética de cooperación internacional y solidaridad, ¿acaso no se requiere un cambio en la psicología de los individuos, una psicología basada en la búsqueda del poder, el estatus social y el materialismo? Sí, Matías. Sí, es todo un cambio, es una excelente pregunta. Hay un cambio muy importante, incluso a nivel de representaciones sociales. Eh, por eso el tema incluso de internacionalismo, que yo a mí me gustaría llamar derecho cosmopolita o lo que yo le llama la constitución de la tierra, es lo ideal y lo más complicado, lo más utópico de momento de realizar porque requiere un cambio de todo un modelo de consumo, de todo un modelo de confort que fue construido a lo largo de la historia, ¿verdad? Principalmente a partir de la revolución industrial y que nos hace a relacionar bienestar con riqueza o que nos hace a entender, por ejemplo, yo siempre, a mí siempre me gusta colocar esta situación normalmente cuando yo busco ampliar, por ejemplo, la frontera agropecuaria, expandir el cultivo de soya, por ejemplo, yo necesito deforestar. Y el efecto inmediato de esa deforestación, cuando yo cultivo soya y tengo un producto al cual voy a introducir en el círculo económico, es que el PIB va a aumentar. Entonces implica también una nueva reformulación grande en el sentido de prosperidad y desarrollo que tengo. Y ese cambio que exige representaciones sociales distintas sobre lo que entiendo por bienestar y prosperidad y lo que entiendo también por dignidad humana, en la medida que la naturaleza a mí me permite un ambiente saludable, si yo no tengo naturaleza, o si la naturaleza me confina, ¿verdad? En un espacio determinado y hay gente que ese confinamiento se le va a volver más dramático, ¿verdad? Por cuestiones relacionadas con poder adquisitivo, si yo no tengo esa concepción clara, la dificultad va a ser muchísimo más grande. Y por lo general el ser humano tiende a ver eh, no solo problemas ambientales, sino problemas de diversa índole, los aprecia con más seriedad cuando los vive en persona. Entonces, cuestiones que yo veo, inundaciones que se dan en otras latitudes, me crean una percepción de peligro, de sentimiento negativo, pero no es igual a cuando yo las vivo. No es igual a cuando mis derechos fundamentales se ven menoscabados, ¿verdad? Entonces vean que por más noticiarios, por más estudios académicos que tenemos sobre el tema del antropoceno, la misma idea del antropoceno a nivel jurídico, en muchas latitudes, incluso la nuestra, apenas está siendo construida. Al punto que todavía hay una fuerza para reafirmar el concepto de antropoceno como algo importante. Podríamos llamarle, en lugar de antropoceno, repito, sociedad de riesgo, pero lo más a nivel, digamos, educativo, el antropoceno es crisis ambiental. Y si tenemos una crisis ambiental que nos coloca en jaque nuestros derechos fundamentales, en realidad tenemos una crisis civilizatoria, ¿verdad? Y ahí el papel que pueda tener Naciones Unidas a futuro y cortes internacionales es muy importante para efectos de hacer los cambios lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Por eso yo celebro muchísimo la opinión consultiva reciente de la Corte Interamericana y la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, porque eso le da legitimidad al discurso sobre la necesidad de nuevos derechos emergentes. No es cualquier interlocutor, y en eso es muy interesante la conferencia anterior, ¿verdad?, que hizo el profesor André Carbonero sobre quién, ¿verdad?, quiénes son aquellos que esa investigación va a ser muy interesante porque claro que el discurso de quiénes son los que dicen, por ejemplo, cuáles son los derechos emergentes importantes en este momento y cómo el derecho ambiental
Es importante, claro que se fortalece cuando el actor es la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia. Pero sí, Matías, hay que hacer una reformulación radical de pensamiento que requiere mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo. Muchísimas gracias, don Carlos. Doctor, ¿algo que desea agregar a modo de conclusión? Bueno, lo que quisiera agregar en estos momentos es que, en primer lugar, eh, me gustaría externarles el sentimiento que espero que todas las personas que conforman nuestra facultad se encuentren bien. Hemos tenido que tomar medidas, ¿verdad? Incluso relacionadas con eventos ambientales, ¿verdad? Y que nos exigen adaptación y que nos exigen resiliencia y que muy bien decía Andrei también en su conferencia anterior, la pandemia sí nos dejó algo de lecciones y de recursos importantes, es la posibilidad de hacer este tipo de debates también de forma virtual y por la posibilidad de virtualizar incluso las lecciones para que podamos hacer las adaptaciones para que el derecho a la educación no se vea menoscabado, restringido. Y en ese sentido, felicitar al Instituto de la Decanatura por todas las acciones que han venido realizando. Y repito, estos eventos que se están dando de lluvias extremas, cada vez más constantes, y además que provocan restricciones de los derechos fundamentales, si a nivel global no tomamos las actitudes necesarias, si no tomamos conciencia, si no hacemos voz, si no hacemos eco, y nosotros que estamos en la academia y en el ámbito jurídico tenemos la obligación o deberíamos tener la obligación de hacerlo, esto se va a volver una constante a corto plazo. De aquí a 10 años esto va a ser cada vez más frecuente. Mi agradecimiento, espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias. Fue muy interesante poder estar aquí compartiendo con ustedes los hallazgos, los caminos que va tomando esta investigación y que esperamos que en los próximos 2 años arrojen bastantes insumos, bastantes resultados que se traduzcan en acciones concretas y en publicaciones y más conferencias. Y en más, además, acciones de cooperación internacional. Muchísimas gracias a usted, doctor. Sin más, agradecemos al doctor Carlos Peralta por compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy y del mismo modo a todos los que nos acompañan por medio de nuestras redes sociales y en el Zoom. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hizo llegar por el chat y les recordamos que el día de mañana a las 11 de la mañana tendremos de manera virtual la conferencia titulada Eutanasia y Derechos Humanos de la doctora Gabriela Argueda Ramírez. Sin más, les deseamos muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.